comenzamos directamente con las preguntas. Lo primero creo que es un poco obvio. ¿Qué es Heka? ¿Era un dios, un concepto? A ver, en realidad podríamos ver cómo se representaba Heka desde el jeroglífico, cómo se escribía Heka, que era, bueno, era un lacito, que es la letra J, la pronunciación sería más o menos nuestra J, aunque se escribe como una H, con un pequeño asterisco por debajo, una pequeña media luna por debajo, que quiere decir que es una H aspirada, ¿no? Por eso se parece más a nuestra J que a una H propiamente dicho. Eso se representaba, esa letra se representaba como un lacito, y después estaba K, que es la letra K propiamente dicha, con una especie de 3, un signo que es una convención para una A, así como muy gutural, ¿no? Y así pues eso se pronunciaría más o menos GK, que es el jeroglífico con un determinativo masculino, porque es un dios, ¿no? Es masculino, y por eso pues GK tendríamos que imaginarlo como un dios masculino, así se escribiría, ese sería el símbolo jeroglífico. Y después tenía también una representación que era muy curiosa, porque es un dios masculino, efectivamente, que tiene sobre la cabeza un tocado con la forma de un estandarte y una rana encima, y porta 2 serpientes que cruza sobre el pecho. Digo que es muy significativo porque ya nos está dando pistas de lo que significa Heka, que tiene que ver con la rana y tiene que ver con la serpiente, que son animales primordiales que aparecen en el comienzo del mundo, cuando de las aguas del Nun, las aguas del caos, va a aparecer la montaña primigenia, y en las marismas, la unión de esa montaña, de esa tierra con las aguas primordiales, pues va a aparecer los primeros animales y las primeras plantas, y las serpientes y las ranas son de entre las primeras, los primeros animales que aparecen, ¿no? De hecho, los 8 dioses de la Ordoada hermopolitana, en la cosmogonía de Hermópolis, pues 4 masculinos están representados con cabezas de rana, y 4 femeninos, 4 diosas femeninas están representadas con cabeza de serpiente. O sea que veis un poquito que ya nos estamos remontando a una fuerza vital, a una energía espiritual que es anterior al comienzo del mundo. Esto ya nos va a dar pistas sobre lo que es Heka, ¿no? En realidad, más que un dios, que sería una representación, una personificación de cara al pueblo, es decir, a las personas sencillas, ¿no? Tendríamos que hablar de un concepto filosófico y metafísico. Es decir, ese concepto filosófico y metafísico hace referencia a una magia mucho más profunda que la que podemos percibir simplemente desde lo religioso. Lo religioso es un fenómeno colectivo, que se mueve por la devoción popular hacia los dioses y hacia el misterio, en definitiva, que es Dios. Mientras que los grandes misterios en Egipto tenían que ver con un anhelo de comprender las fuerzas primigenias que hacían que todo funcionara, ¿no? Y entonces es un conocimiento que va mucho más allá de lo simplemente religioso, y que además se adquiría individualmente. Es decir, los misterios, la iniciación mistérica, no era un fenómeno colectivo, era un fenómeno individual, que requería de un maestro y un discípulo, y de una transmisión que no solamente era la transmisión de unos conocimientos, sino sobre todo una práctica mágica, es decir, de una vivencia de lo sagrado, una vivencia de lo atemporal. Con lo cual, pues es un dios, pero también es un concepto que encierra mucha metafísica. Vale, yo continuaría preguntándote, un poco ya lo has definido, pero si querrías extenderte un poco en esa definición de Heka, o qué se entendía por Heka en el Antiguo Egipto, y añadiría, si se parece a un concepto actual que podamos entender nosotros en la modernidad, algo que nos sea más cercano o conocido para poder asimilar. Bueno, hay muchas referencias en muchas civilizaciones a la existencia de algún tipo de energía espiritual que anima todas las cosas que existen. Lo podemos encontrar en el Qi, por ejemplo, de la antigua China,
pero si queremos un concepto muy visible, muy comprensible, nos vamos a la saga de George Lucas de la Guerra de las Galaxias, donde está la fuerza. O sea, no sé si os acordáis aquello de la fuerza y cómo Yoda le dice a Luke que use la fuerza, ¿no? Que es esa energía espiritual, esa energía vital que lo anima todo, ¿no? Que lo trasciende todo. Y fijaos cómo en realidad las grandes preocupaciones humanas han sido siempre las mismas y las podemos ver reflejadas en muchos mitos, incluso en esos mitos modernos que crea la literatura y el cine, porque responden a preocupaciones y a experiencias vitales que son propias del alma humana. No tienen que ver ni con una religión, ni con otra, ni con Oriente, ni con Occidente. Las vamos a encontrar en todas partes, ¿no? Y la mitología y, por supuesto, el cine y la literatura las vuelven a recuperar una y otra vez. Claro, aquí tendríamos que explicar, aunque nosotros identifiquemos la palabra Heka o el dios Heka con la magia, tendríamos que empezar por definir un poquito qué es magia, porque no tiene nada que ver con lo que modernamente entendemos, que va desde el ilusionismo. Es decir, la magia es pues, la atracción, el espectáculo de quien hace cosas sorprendentes y nos deja todos maravillados diciendo, madre mía, ¿cómo ha hecho eso? Y ha cortado por la mitad a la chica y está media chica por un lado y media chica por otro, ¿no? Eso desde tiempos muy antiguos el ilusionismo ha sido algo que nos anima a creer en lo extraordinario, ¿no? Pero después hay otras muchas versiones que van desde la hechicería a la santería, los milagros, el chamanismo, el vudú. Es decir, a todas estas cosas le damos un componente mágico porque creemos que son cosas que están fuera de las leyes de la naturaleza. Es decir, son cosas como milagrosas, ¿no? Y desde esa perspectiva, nosotros al hablar de Heka tenemos que hablar de algo completamente diferente. Porque la magia no está fuera de las leyes de la naturaleza. Desde la perspectiva del Antiguo Egipto, la magia Heka sería el conocimiento, la vivencia de todas las leyes de la naturaleza. Es decir, el conjunto de todas las leyes de la naturaleza, visibles e invisibles, conformarían esa fuerza primordial, esa fuerza espiritual. Y por eso los egipcios consideraban a Heka, consideraban a la magia una ciencia, es decir, una ciencia sagrada. Sagrada en el sentido de que abarcaba aspectos que en la vida son muy evidentes, aquellos que podemos identificar con las experiencias físicas, vitales, con lo cotidiano, con lo que nos rodea, pero también con otro tipo de ciencia que tiene que ver con lo invisible, es decir, con las cosas del alma. Y por eso la misma palabra magia, que viene de magna, grande, hace referencia a una magna ciencia, es decir, a una ciencia de las ciencias, a un conocimiento universal. Esto va mucho más allá de lo que hoy entendemos por ciencia, porque sin renunciar al aporte extraordinario que ha hecho la ciencia moderna al conocimiento humano, el problema no es la ciencia, es decir, el problema es el empirismo, el materialismo, en el que se ha constreñido nuestra visión del mundo, nuestra ciencia moderna, ¿no? Donde la ciencia y la percepción de las leyes de la naturaleza se circunscriben exclusivamente a lo material, a lo físico, y desde lo físico, desde las leyes materiales, queremos explicar lo psicológico, lo mental y lo espiritual, lo cual termina produciendo una serie de contradicciones en el ser humano tremendas, porque hay aspectos del alma humana que no las podemos explicar desde una mera reacción química, aunque nos digan que sí y que todo eso que es el amor o la moral, son todas cosas en realidad que derivan de lo material. A mí particularmente me cuesta mucho trabajo aceptarlo así, que todo responda únicamente pues, a una cuestión de átomos, células, moléculas, tejidos y órganos, ¿no? Heka iría más allá de todo eso. Es decir, era una visión
profunda de la naturaleza y de la vida, pero que no es ajena a las leyes de la naturaleza. Simplemente que consideramos leyes de la naturaleza aquellas que conocemos y otras que no conocemos. Lo cual imprime muchísima humildad, porque nosotros nos creemos que en la medida en que descubrimos las cosas es como si las inventáramos. Y mientras que no las descubrimos, no existen. Es el planteamiento que nos hace la ciencia modernamente. Y en realidad, desde la humildad del filósofo sabemos que son muchísimas más cosas las que ignoramos que las que sabemos. Con lo cual, no hay que descartar que muchas de las afirmaciones que hacían las religiones antiguas, los misterios antiguos, y nuestros propios sentimientos y nuestra propia percepción de la vida sean mucho más profundas de lo que imaginamos, aunque no tengamos conocimiento de ellas o no las podamos explicar racionalmente. Eso no significa necesariamente que sean irracionales. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a algo que es pararracional, que es un poco de lo que trata Hecke y de lo que era esa búsqueda de un conocimiento universal. Sí, me quedo un poco con esa idea, ¿no? de las emociones como el amor, ¿no? Que por mucho que lo traten de explicar, pues la oxitocina, etcétera, pero todos sabemos que es mucho más que eso, ¿no? Que se sienten cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo explicaríamos esas emociones, no? A nivel químico se puede explicar una parte, pero no todo. Y en base a eso me gustaría quizá preguntarte en relación a esa misma explicación que tú dabas, ¿los egipcios conocían todo eso también invisible o trataban de llegar a ese conocimiento y a esa sabiduría? A ver, yo creo que en Egipto y en muchas otras civilizaciones existió el conocimiento de una serie de aspectos de la vida profundos que hoy se han perdido. Es decir, se perdieron por la propia decadencia del mundo clásico, por un lado, pero también por otro, por la llegada de las religiones monoteístas durante la Edad Media, que van a descartar muchos aspectos relacionados precisamente con la vida y con la naturaleza como expresión del misterio, como expresión de la divinidad, que se pierden, porque a partir de un determinado momento, pues las plantas, los animales, las montañas, los ríos, los mares, dejan de ser sagrados y se convierten en cosas. Claro, desde el momento en que convertimos a la naturaleza en cosas, llega el momento de hacer un uso de las cosas que únicamente va en beneficio de los propios seres humanos, con lo cual hemos iniciado el proceso de destrucción de la vida y de la naturaleza, que hoy ya es total y absoluto, y nos da igual quemar los bosques, talar los árboles del Amazonas, llenar los mares de plástico. ¿Por qué? Porque son cosas, no tienen valor sagrado ninguno. Eso para ningún pueblo de la antigüedad eso es una barbaridad y un suicidio. Es decir, para los pueblos de la antigüedad la naturaleza, la vida era expresión del misterio de la divinidad. Y por eso se hablaba de un conocimiento universal, que implica que nuestra vida terrestre está impregnada de fuerza espiritual. A esa fuerza espiritual le llamaban Hecke. Y por eso esa fuerza espiritual la vamos a encontrar en todo lo que existe. No solamente existe en el ser humano, existen los animales, en las plantas, en la tierra, en los ríos, en los mares, en el desierto, en las tierras fértiles del Nilo, en el agua del río que crece y vuelve a decrecer cíclicamente, trayendo la vida, en las estrellas, en los soles, en los planetas. Todo, para el egipcio, todo está vivo. Existe una vida una que lo atraviesa todo. Esto para nosotros es muy difícil de comprender. Todo está vivo. Bueno, para casi cualquier pueblo de la antigüedad esto era una evidencia, que la tierra está viva, que los ríos y los mares están vivos y que no son cosas, que responden a una finalidad probablemente mucho más trascendente de lo que nosotros imaginamos, mucho menos utilitaria de lo que nosotros imaginamos. Y por eso, porque todo está vivo, y de esa vida una participan los dioses y los seres humanos, la tumba, que era tan importante para el egipcio, no estaba consagrada a la muerte. La tumba estaba consagrada a la vida en la eternidad. Si nosotros no partimos de esa idea de que todo está vivo, en realidad
perdemos el sentido y la finalidad de la propia vida, porque el conocimiento se convierte en algo parcial y también en algo partidario, en el sentido de que al ser solamente el conocimiento observador de un aspecto especializado de la vida, de la ciencia, pues es muy fácil entrar en conflicto con otras visiones que entran inmediatamente en contradicción. Y así nos encontramos todas las luchas dialécticas en las que venimos enfrascados a todos los niveles, científico, artístico, político. Aquí todo el mundo discute y todo el mundo discute para tener razón, es decir, no para encontrar la verdad, sino para demostrar que mi verdad es la verdad. Ese problema es terrible, ¿no? Desde la vida una nosotros podemos concebir un conocimiento universal, porque podemos concebir una unidad de destino. Es decir, todo lo que existe avanza hacia su propia perfección, hacia la consecución de su expresión más elevada, más noble, más luminosa. Y a eso le llamamos evolución. Es decir, y todo evoluciona, no solamente evolucionamos los seres humanos, toda la vida evoluciona. Este conocimiento universal, esta vida una, no es ajena al entendimiento de la inteligencia humana. Pero la inteligencia sola no basta. Es decir, ¿por qué? Porque la mente divide. Para poder entender, la mente secciona, analiza, descompone. Y de lo que nosotros estamos hablando es de una unidad para la cual hace falta algo que va más allá de la mente. Hace falta lo que los egipcios llamaban el corazón. Evidentemente el corazón del que hablaban los egipcios, y que era el que se pesaba en la balanza del juicio de Osiris, el corazón no es el corazón físico. El corazón es la conciencia, es decir, la conciencia entendida como el alma que es capaz de percibir, pero percibe de manera intuitiva. Es decir, comprende la verdad, pero no por un razonamiento analítico, sino porque tiene una percepción directa de lo que es válido. Lo reconoce de alguna manera a través de un contacto íntimo de las cosas, y eso es lo que hace que el ser humano adquiera una dimensión trascendente. Ese corazón, fijaos que en el proceso de la momificación muchas veces era sustituido por un escarabajo, porque el escarabajo es símbolo de las transmutaciones. Es decir, el escarabajo que humildemente se arrastra por el suelo, como el discípulo un poco ignorante de sus capacidades y de sus poderes, en algún momento determinado rompe su caparazón material y despliega las alas que le permiten volar. Como la conciencia también en algún momento determinado es capaz también de renunciar a sus ataduras materiales, y el alma vuela y cumple con su propio cometido, que es seguramente mucho más profundo, más importante de lo que nosotros imaginamos. Ese corazón intuitivo es sentimiento vivo, es decir, es percepción de la vida, pero con los ojos del alma. Y esa era la misión del mago. Es decir, la misión del mago era identificar lo que es atemporal. Y porque es atemporal, es real. Es decir, o al menos es más real que este mundo ilusorio donde todo cambia constantemente. Lo real era percibido por los egipcios como lo que es, ha sido y siempre será. Y eso es lo que busca el alma humana, esa perdurabilidad en el tiempo, que no solamente era la vida después de la muerte, sino la identificación con todas esas cosas que son atemporales, y que por lo tanto, por ser atemporales, también son reales. Yo, por hacer un símil, que yo al ser un poco más joven, mientras hablabas me recordaba un poco a la película de Pocahontas, Sí. En la que se habla mucho de esa sacralidad, ¿no? De lo sagrado de los ríos, de la naturaleza, y cómo ellos cómo llegan, ¿no? a atacar su población y no entienden la inteligencia que tienen esta tribu, ¿no? De la naturaleza, y que no tiene más valor el ser humano por ser aparentemente más inteligente, que no lo sabemos, sino que todo tiene el mismo valor, ¿no? Y perciben cosas que los que llegan de fuera, esos extranjeros,
no son capaces de percibir porque no... No participan de De esa esa visión, intuición y de esa intuición, ¿no?, que hablabas. De hecho, el mago en Egipto está al servicio de la naturaleza. Es decir, no se sirve de la naturaleza. Nosotros nos servimos de la naturaleza. Y aunque muchas de las cosas que conseguimos gracias a nuestra tecnología parecen magia, en realidad estamos hablando de una magia absolutamente negra. En el sentido no solo de la ignorancia de ese aspecto de la vida una, sino del aprovechamiento de las leyes de la naturaleza única y exclusivamente en nuestro propio beneficio. Que es lo que diferencia a un mago, a un verdadero mago, de un mago negro, de un hechicero. El uso de la magia, no en beneficio de la naturaleza, de la vida, del Estado, del pueblo, sino en beneficio de mí mismo, de mis propias necesidades, de la satisfacción de mis propios deseos. Y por eso había se hacía una selección tan grande de los aspirantes a mago. Esa iba a ser la siguiente pregunta, que para que haya magia necesitamos magos, ¿no? A ver, estos son dos cosas diferentes. Es decir, en realidad para que haya magia no necesitamos que haya magos, en el sentido de que la magia es preexistente a todas las cosas. Por lo tanto, no necesita del ser humano para existir. Ahí es curioso que Heka es hijo de Ra, igual que lo es Maat, que es la ley. Maat es la justicia, pero la justicia entendida no como la aplicación de la justicia. La diosa justiciera no es Maat, es Sekhmet, que es la que aplica la justicia. La diosa de la justicia, entendida la justicia como un ideal, como un arquetipo, como la ley, es la diosa Maat. Y los dos son hijos de Ra. Claro, desde una explicación simple del mito, nosotros diríamos que Ra es el sol, son hijos del sol, pero el sol es un símbolo. Es decir, los dos son hijos del misterio primero, es decir, del Dios innombrable, del Dios desconocido, del Dios incomprensible, al cual la conciencia no puede llegar. Por lo tanto, son anteriores a la propia existencia del mundo, del universo. Desde ese punto de vista, Heka, la magia, existe por sí misma. Otra cosa es la percepción que nosotros tenemos de la magia, que evidentemente necesita, en este caso sí, de un mago. Es decir, de un hombre sabio, de una mujer sabia, que teniendo los conocimientos de las leyes de la naturaleza y de la vida, te permite a ti un aprendizaje. Es decir, es la relación esencial que había en toda escuela de misterios y también en las escuelas de filosofía, la relación entre un maestro y un discípulo. Pero lo que transmite un maestro a un discípulo no es un conocimiento, entendiendo el conocimiento como un cúmulo de ideas, un cúmulo de conceptos. Lo que transmite es una experiencia de vida. Y por eso el maestro siempre enseñaba fundamentalmente con su propio ejemplo de vida. El ejemplo de vida era lo que transformaba, provocaba la transmutación del discípulo. Y en este sentido, como os decía antes, el mago se cuidaba muchísimo de elegir a los discípulos adecuados para transmitirles ese poder. Fijaos que Heka, en realidad, que nosotros traducimos como magia, deberíamos traducirlo realmente como el dominio sobre los poderes. No solamente los poderes de la naturaleza, en realidad los primeros poderes que tenemos que dominar, ¿cuáles son? Los poderes internos. Es decir, hay que gobernarse uno a sí mismo antes de pretender gobernar sobre los demás, o gobernar sobre la vida o sobre la naturaleza. Claro, por eso los discípulos eran sometidos a pruebas terribles que determinaban sobre todo la condición moral del discípulo. Porque el despertar de esos poderes debía ser puesto al servicio de la naturaleza, de la vida, del Estado, de la gente, del pueblo. Si no, lo que despiertas es, pones en marcha herramientas para la satisfacción de tu propia ambición y de tus propios deseos, y hemos creado a un monstruo, ¿no? Por eso sí, de alguna manera, es necesario el mago
para la transmisión del poder mágico, ¿no? Y por eso el primer mago de todos era el faraón. El faraón que debía someterse a toda una serie de pruebas tremendas para poder llegar a ostentar el trono de Egipto, era el primer mago, porque esa condición de gobernante, de rey mago, tenía que ser adquirida. No era algo que venía por nacimiento, no, yo es que como he nacido de mis papás que eran reyes, yo también soy rey, eso olvidaros en Egipto. En Egipto muchas veces el siguiente rey no tenía nada que ver con la línea familiar de los reyes anteriores. ¿Por qué? Porque a veces los hijos físicos de un rey no necesariamente respondían a la condición moral necesaria para ser rey de Egipto. El rey de Egipto establecía una conexión, un puente entre lo celeste y lo terrestre. Y esa enorme responsabilidad que llevaba a intentar plasmar en el Estado, en el reino, en el mundo, el orden de Maat, el orden que rige en el cosmos, eso requería de un alma maga, es decir, noble, buena, de corazón limpio y de poderes perfectamente disciplinados y encauzados. Es decir, la máxima principal, además Platón lo va a recoger en su República, él se inició en Egipto, Platón va a explicar que antes que poder gobernar a los demás, primero hay que gobernarse a uno mismo. Por eso él afirmaba que antes de ser político había que pasar por ser filósofo, porque si tú no eres capaz de gobernar tus propias pasiones, ¿dónde está? ¿Cómo adquieres el derecho de poder gobernar sobre otros seres humanos? Al final te van a dominar las pasiones y las ambiciones y vas a ser un mal gobernante. De eso ya tenemos un montón, ya no voy a explicar más sobre el tema. Vale. Bueno, podemos continuar preguntándote cómo es que se llevaba a la práctica esa magia. La magia de Estado, quieres decir, la que practicaba el faraón. Podemos empezar por la del faraón, sí. En realidad es curioso porque efectivamente, como os decía antes, el rey era un rey mago y el Estado funcionaba de acuerdo a, es decir, funcionaba como un reflejo de la naturaleza. El Estado en Egipto funcionaba como un reflejo de la armonía del cosmos. El Maat, que regía en todo el universo, pues tenía que ser interpretado y llevado a la práctica en el Estado a través de la intermediación del faraón, que era una especie de Dios encarnado. Es decir, para que os hagáis una idea, no era una persona física. La persona física era un instrumento de ese K real que encarnaba en la persona que asumía la responsabilidad de tener que gobernar Egipto. Y lo que explicaban los egipcios es que la existencia humana descansa sobre un equilibrio muy precario, en donde siempre hay fuerzas contrapuestas que están en perpetua lucha. Ellos no tenían un concepto del bien y del mal como el que nosotros tenemos modernamente. Ellos hablaban más bien de la lucha entre el orden y el caos, es decir, entre la ley de Maat y su contraparte, que estaba siempre en constante batalla, ¿no? Y nos explicaban cómo cíclicamente todo se iba sucediendo, es decir, al caos le seguía el orden y al orden le seguía el caos, y que esto era natural. De la misma manera que no podemos entender la luz sin la oscuridad o el sonido sin el silencio. Necesitamos de lo uno y necesitamos de lo otro. Pero siempre están en constante lucha. Como Osiris y Set, ¿no? O como Set y después el hijo de Osiris, Horus. Al final, el mago debe preservar lo que existe de la influencia del caos. Es decir, tiene que mantener el orden. Y por eso, para el egipcio nada está ni vivo ni muerto. Es decir, la vida y la muerte son aspectos relativos de la vida una. Unas veces estamos de este lado del espejo, otras veces estamos del otro lado del espejo. Pero esto es una sucesión cíclica que podemos ver claramente en la naturaleza, con la sucesión de las estaciones del año,
o con el sol que constantemente está muriendo y constantemente está renaciendo, y constantemente está muriendo y constantemente está renaciendo. Y todos los años el Nilo crecía y todos los años volvía de nuevo a decrecer, dejando aflorar las tierras que recordaban ese primer momento que era el momento primigenio de la creación del mundo, cuando la montaña Ben surge de las aguas del caos. Entonces, ¿qué es lo que hacía el faraón? El faraón, a través de la ceremonia, mantenía la presencia del dios en todos los aspectos de la sociedad. Y por eso había constantemente una ceremonia que hacía referencia a los tiempos primigenios en donde estaban los modelos primordiales. Con cada ceremonia era como retornar de nuevo otra vez al principio. De manera que devolvíamos al presente la primera vez, donde estaban esos modelos arquetípicos, ¿no? Arquetipo es una palabra griega que significa modelo antiguo, pero no antiguo porque es de hace mucho tiempo, sino antiguo en el sentido de atemporal, es decir, es un modelo que sirve para siempre. Platón va a explicar que esos grandes, la existencia de 4 grandes arquetipos al que él va a llamar justicia, verdad, belleza y bien, ¿no? Y si vemos la civilización egipcia, nosotros vamos a ver clarísimos ejemplos, ¿no? De una mística que busca el bien, de un arte que busca la belleza, de una política que busca la justicia y de una ciencia o de una tecnología que busca la verdad, ¿no? De una cultura que busca la verdad. Por eso hablamos de una civilización egipcia, no hablamos de una cultura egipcia. Esto era lo que hacía el faraón a través del acto mágico de devolver de nuevo otra vez todo a su momento primigenio. Y momentos muy delicados eran los momentos de transición. Aquí había que poner una atención especial, ¿no? Cuando terminaba el año, por ejemplo, los egipcios dividían el año en 360 días, de 36 semanas, de 10 días cada semana, y quedaban 5 días ahí peligrosos, que eran los días epagómenos, que llamaban los griegos, ¿no? Dedicados a las 5 deidades primordiales. Era el momento de transición, ahí había que estar súper atento, ¿no? Como cuando fallecía un faraón y había que coronar al siguiente. Era un momento en donde el caos estaba ahí como llamando a las puertas, ¿no? Y había que estar muy atento para rápidamente hacer todas las formulaciones mágicas que hacían que el Ka real que había encarnado en el rey anterior fuese transmitido al siguiente rey. Misión que estaba en manos de la reina madre. Cuidado, que nosotros pensamos que había muy pocas reinas en Egipto, nos han dicho muchas veces, no, reinas en Egipto ha habido tantas como reyes. Lo que pasa es que mágicamente que la institución faraónica siempre estaba formada por una pareja real, igual que Osiris e Isis, son dos, en el trono siempre había un rey y una gran esposa real, una reina, ¿no? Pero cuando había solamente una reina, la reina no necesitaba esposo real. Qué curioso. ¿Por qué? Porque lo femenino encarna en sí mismo lo femenino y lo masculino. De la misma manera que Isis había engendrado y había llevado en su vientre mágicamente a Horus, que se va a convertir en rey de Egipto. De la misma manera, una reina de Egipto ya encarnaba en sí mismo lo masculino y lo femenino. Eran aspectos mágicos que tenían que ver con esa magia de gobierno que tenía como finalidad el mantenimiento del orden en el Estado, ¿no? Y que encarnaba, por ejemplo, en el templo, en las ceremonias. Nosotros imaginamos el templo, pues como nos lo cuentan muchas veces, ¿no? Los sacerdotes eran unos aprovechados, que vivían estupendamente bien porque abusaban del pueblo, al que tenían engañado. Y la realidad en Egipto es todo lo contrario. Es decir, un templo era un lugar de riqueza, de administración, de educación, de servicios, donde había escuelas profesionales, donde había hospitales. Es decir, no penséis que un templo es lo que nosotros nos imaginamos muchas veces. En Egipto un templo era un modelo de civilización. ¿Por qué? Porque mantenía el contacto con esa fuerza primigenia, esa magia primigenia. Y ese orden era consecuencia precisamente de ese contacto constante con lo sagrado a través de la ceremonia, a través del rito. O sea que se puede decir que el faraón era un poco como el canal, ¿no? Canalizaba
esa magia, se puede decir, Totalmente. para llevar a cabo lo que hiciera falta en la civilización. Totalmente. De hecho, la palabra pontífice, que heredaron después los cristianos, que además utilizan, no sé si os habéis dado cuenta, pero la mitra cristiana es una imitación de la corona blanca del Alto Egipto. Es súper claro, hay muchísimos elementos de Egipto que van a llegar al cristianismo copto y a través de Alejandría al cristianismo en todo el mundo mediterráneo. De alguna manera, este sentimiento, ¿no?, de la magia que vamos a encontrar en muchos elementos que después se van a perpetuar a través del tiempo, son esenciales, y por eso, aunque adoptan nuevas formas, responden al mismo espíritu que tenían en tiempos muy antiguos, ¿no? Vale, bueno, continuamos y la siguiente pregunta sería, a nivel individual, ¿cómo vivían la magia en el Antiguo Egipto? Las personas. Sí, cualquier persona de a pie. Claro, porque esto, aunque nosotros podamos hablar de una magia de Estado regida por el faraón y por los grandes sacerdotes en los templos, la magia era algo cotidiano, cosa que desgraciadamente nosotros hemos perdido, la percepción de lo sagrado en lo cotidiano. Es decir, hay elementos muy simples que aún practicaban nuestros abuelos, como por ejemplo era sentarse a la mesa y dar gracias por los alimentos que uno va a tomar. Hoy damos por hecho de que si yo he comprado esto es mío y por lo tanto tengo derecho a comérmelo, pero no nos damos cuenta de que en realidad la mayor parte de las cosas que la vida nos ofrece, nosotros tendríamos que tener una inmensa gratitud por ellas, ¿no? Claro, no nos acordamos hasta que las perdemos, y por eso la mayor parte de las veces vamos al templo a rezar para que el Dios nos dé cosas. Mira, devuélveme la salud, o dame trabajo, o que me toque la lotería, ¿no? Como el chiste. Y Dios le decía, mira, si yo quiero que te toque la lotería, pero por lo menos compra el décimo, ¿no? Que es lo que decía el chiste, es decir, haz tú algo por ti mismo. Bueno, eso era algo que los egipcios tenían muy presente, que no era el Dios el que iba a venir a darnos concesiones, sino que éramos nosotros, somos los seres humanos los que tenemos que llegar hasta donde están los dioses. Porque los dioses solamente se acercan a aquellos que se les parecen, es decir, a las personas buenas, a las personas de corazón limpio, a las personas que buscan la justicia, que son honestas, a las personas que de alguna manera anteponen lo que es bueno y justo para todos al propio interés egoísta. Y esto era un anhelo en el egipcio, que se manifestaba en lo material. Es decir, el egipcio tenía esperanzas materiales, como que sus hijos tuviesen salud, pues que su cosecha fuese buena, que la crecida del Nilo no destruyese la aldea y fuese justa. Claro que tenían aspiraciones materiales, como las tenemos todos, pero también tenían esperanzas espirituales, ¿no? Y ellos hacían coincidir unas con otras, en el sentido que os decía antes, de que nuestra dicha la debemos construir nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que comprar el decimico de lotería. Es decir, tenemos que ser nosotros los que adoptemos la actitud activa de enfrentarnos a las pruebas de la vida para superarlas. En vez de esperar a que la vida nos venga bien como una especie de regalo sin yo tener que hacer nada, no, yo tengo que esforzarme porque mi vida sea buena, tengo que construirme una buena vida. Y esto, que formaba parte de la confianza natural que los egipcios tenían en los dioses por un lado y en el Estado por otro, como reflejo terrestre de ese mundo celeste, ellos vivían en paz y en tranquilidad porque sentían que formaban parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Y se esforzaban por cumplir su pequeño papel dentro de ese gran orden cósmico. Fuese lo que un egipcio hacía, fuese artesano, escriba, artista, sacerdote o faraón, todos buscaban la excelencia de su propio trabajo. Y esa es una enorme lección para que aprendamos nosotros, porque si cada uno de nosotros nos esforzáramos en
en hacer en cumplir nuestra propia responsabilidad, buscando la excelencia, ya habíamos transformado el mundo. Ya habíamos hecho un mundo mejor directamente, simplemente esforzándonos cada uno de nosotros en ser mejores y en hacer bien lo que nos corresponde. Eso era algo normalmente asumido por los egipcios y que tenía evidentemente también su contraparte en el más allá, donde al enfrentar a la muerte también había que superar una serie de pruebas. Y al vencer en esas pruebas, la conciencia, el alma humana, el individuo se convertía en un ser de luz. Se convertía en una estrella en el cielo capaz de guiar a otros seres humanos, en ese sentido vertical, en ese sentido mágico. Esa era la manera de expresar lo sagrado, la vivencia mágica de la gente sencilla del pueblo, que no tenía que tener un conocimiento especial, pero que veis que vivía con otra percepción, ¿no?, de la vida. Sí, me he quedado con la idea del agradecer simplemente cuando nos sentábamos a la mesa, ¿no? Y los abuelos muchas veces daban gracias. Y como, pues eso, es ver de otra forma todo, en realidad. Es como lo que hablabas al principio, un poco de sentir que todo es uno y todo lo que sea que hagamos, sentirlo como algo sagrado, ¿no? Y que forma parte de algo más allá que solamente para tu propio beneficio o para ti individualmente. Y es tenerlo presente y agradecerlo o sentir como que sirves a algo más grande que tú, ¿no? Y si tuviéramos eso presente todos los días, a todas horas, ¡Wow! Cambiaría la forma de cómo hacemos, ¿no? Todo. Bueno, cambiaríamos nosotros, seríamos mucho más conscientes y mucho más felices, no me cabe la menor duda. Vale, bueno, por último te preguntaría si podríamos nosotros percibir Heka de alguna manera. Esa es la gran pregunta, ¿cómo percibo yo la magia? Pues, a ver, yo creo que para percibir Heka, para percibir la magia, igual deberíamos empezar por levantar la nariz del móvil. No sé si me explico. Es decir, cuidado que no es una crítica ni para quienes nos siguen a través de internet ni para nadie en particular, ¿no? Yo sé que la tecnología nos aporta herramientas extraordinarias y yo no estoy en contra de esas herramientas ni estoy en contra de la tecnología, pero dais cuenta que una herramienta es útil si yo voy a construir algo. Es decir, si mi vida tiene una finalidad, si yo voy a cumplir con una misión, yo necesito herramientas y las herramientas me sirven para cumplir con el cometido, para realizar la obra, el trabajo que yo me he propuesto. Pero si mi vida no tiene una finalidad clara, al final las herramientas se terminan convirtiendo en la finalidad. Y hoy, desgraciadamente, lo vemos constantemente como la tecnología se ha convertido en la finalidad, ¿no? Y todos estamos enganchados a las pantallas, a la tecnología, al móvil, a las televisiones, lo cual es terrible porque nos convierte en espectadores de la vida de otros que aparecen por la tele, en vez de construir nosotros nuestra propia vida, que es lo que tendríamos que hacer conscientemente. Por eso no son malas las herramientas, lo que tenemos que darle el valor que tienen que tener. Lo que le da valor a la vida es darle una finalidad, darle una dirección, buscar una meta. Y ser actores, no espectadores, actores de nuestra propia vida, porque si no, nos perdemos lo mejor que nos puede dar la vida, ¿no? En ese sentido, si explicábamos antes que la magia está en todas partes, la magia también está dentro de nosotros. Y probablemente el primer lugar donde deberíamos buscar la magia es en nuestro interior. Eso puede parecer más complicado de lo que parece, porque desgraciadamente vivimos tan acostumbrados a que nuestra atención esté proyectada al mundo, ese mundo de pantallas y de luces de neón tan entretenido en el que siempre estamos recibiendo percepciones, un bombardeo de sensaciones constantes,
no sabemos cómo mirar hacia adentro. Y si miramos hacia adentro, normalmente aparecen sentimientos de culpa y aparecen frustraciones o cosas que no nos gustan, porque, claro, es más fácil ver nuestras oscuridades, nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestras dudas o nuestros miedos, que el tremendo potencial que tiene el alma de todos y cada uno de los seres humanos. Vosotros, yo y todos los seres humanos que hay en el mundo tienen un inmenso potencial en su interior, que a veces no conocemos simplemente porque no nos paramos a mirar por dentro y a empezar a intentar a conocernos a nosotros mismos, como dice la frase, ¿no? Que imita la que había en el frontispicio del templo de Apolo, aquello de conócete a ti mismo. Bueno, un filósofo probablemente, como lo soy yo, como lo sois muchos de mis alumnos de filosofía que estáis aquí, os agradezco la presencia en esta charla hoy. Bueno, igual lo tenemos un poco más fácil porque en un filósofo, en nosotros hay un anhelo natural de bien, de justicia y de belleza. Y entonces eso de alguna manera crea como una especie de predisposición en el alma, ¿no? Es como un estado especial de conciencia que te permite ver también el bien en todas las personas, la belleza en todas las cosas, aún en las más difíciles, aún en las pruebas más difíciles que atravesamos en la vida. Hay una parte de verdad, hay una parte de belleza, hay una parte de magia que nosotros percibimos cuando miramos con los ojos del alma, ¿no? Hay que despertar esos ojos del alma y desde esa posición que nos lleva al centro de nosotros mismos, donde nos reconocemos como seres de luz, podemos empezar a ver la luz que hay en todas partes. Una persona inconsciente, no sé, puede ver un árbol y decir, madre mía, ¿qué hace aquí este árbol? Que si no estuviese habría una plaza de aparcamiento más y yo podría poner el coche. Es una percepción de un árbol. Yo os invitaría a hacer un ejercicio de búsqueda de lo sublime, y sentaros un día simplemente sin prisas, sin ideas preconcebidas, sentaos y mirad un árbol durante 15 o 20 minutos. Disfrutad de la presencia de un árbol en silencio, en soledad. Vivimos rodeados de ruidos, la cabeza la tenemos llena de ruidos. No, poned silencio. No os cuestionéis lo que os estoy diciendo, simplemente experimentarlo. El momento de soledad, el momento de silencio, la búsqueda de ese momento de acercamiento a la belleza, a lo sublime, y vais a ver que el árbol os va a contar montones de historias. Montones de historias. No os podéis ni imaginar la percepción a la que podemos llegar mágica de lo que es un árbol. Maravillarnos ante la musicalidad del viento que agita sus ramas, emocionarnos con, no sé, con la vida que alberga en sus ramas, los pajaritos que hacen el amor y que se arrullan en sus nidos y que cuidan de sus crías a las que les traen la comidita, el color maravilloso que adoptan sus hojas cuando llega el otoño y todo se vuelve amarillo y rojo, y como lo que aparentemente está muerto porque ha caído al suelo reverdece de nuevo otra vez en primavera y todo vuelve a ser vida y vuelve a ser color. La generosidad con la que nos entrega sus frutos, que no son para él mismo, sino que los da para el mundo, es decir, su sombra, su frescor. Es que tantas cosas nos puede expresar un árbol. O sea, cuando miramos con los ojos del alma, ya no vamos a ver el mundo igual. Vamos a ver cosas que seguramente por eternas, seguramente porque las hemos visto una vez y otra vez y otra vez a lo largo de innumerables vidas, nos devuelven a un momento primigenio que es único. Un cielo lleno de estrellas, las montañas llenas de nieve, el mar, un atardecer, todo eso tiene la magia de lo infinito, porque Dios es infinito en sus formas,
Y aunque veamos todos los días amanecer, ningún amanecer va a ser igual a otro. Y eso va a despertar en nosotros una percepción de lo sagrado, una percepción de lo sublime, que es increíblemente fecunda. A partir de esas semillas, el alma crece, nos transforma y nosotros mismos también nos convertimos en un ser de luz. Y tal vez, quién sabe, cuando nos toque rendir cuentas del otro lado, pues logremos pasar también nuestras propias pruebas y nos convirtamos en una estrella en el cielo para guiar a otros seres humanos por el mismo camino. Y eso es lo que te puedo contar sobre la magia en el Antiguo Egipto. No voy a preguntar más, además porque ha acabado muy bonito y quiero dar pie también y paso a que las personas que seguro que tienen preguntas puedan tener la oportunidad de hacértelas también.